Bueno, acá nos encontramos en el Museo Ferroviario de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. Nos vinimos acá a hacer una visita a este museo, el cual nos ha llevado una buena sorpresa porque hay una maqueta muy importante, muy grande, hecha en escala, en la cual, bueno, está todo diagramado y todo lo que es la ciudad y cómo está, se fundó el ferrocarril y todo su alrededor, ¿no? Así que ahí van a ver unas imágenes de toda esta maqueta y la explicación de la gente del museo. No me acuerdo el nombre de este muchacho. La verdad que la explicación fue bárbara. Da gusto cuando a la gente le gusta su trabajo, ¿no? Y bueno, la verdad que la pasamos muy lindo. Tuvimos como 1 hora y media o 2 charlando, sacándonos dudas y explicándonos del gran trabajo que han hecho para poder llevar adelante este museo, ¿no? Así que bueno, ahí los dejo con unos videos, explicaciones y unas cuantas imágenes más. Eso le proponen a Eduardo, ¿te animás a hacer una maqueta que cuente la historia de Villa Mercedes? E hizo esta maqueta de aquella punta hasta esta punta que cuenta toda la planta ferroviaria de Villa Mercedes. Todo lo que está acá afuera está representado acá. En el 2013 la fundación necesitaba el espacio físico para hacer una actividad educativa, entonces a propuesta de los vecinos y comerciantes de acá, del barrio Estación, al intendente entonces le dicen de traer el museo a este espacio ferroviario. Este es un antiquísimo galpón, es más, ahora el próximo 22 de este mes de octubre se cumplen 150 años de la llegada del tren por primera vez a Villa Mercedes y este galpón también cumple 150 años. Entonces lo traen acá, pasa a ser museo ferroviario municipal, los muchachos desarman todo allá, arman acá y no conforme con eso, Eduardo Paganelli hace el resto, esta vueltita que son las estaciones intermedias que hay entre Villa Mercedes y San Luis Capital. Ahí la vamos a ver por parte. Antes de volver para allá les muestro este mapita que es de 1950. Este mapa es de 1950. Para esta fecha todos los ramales que se ven ahí, todos ya eran argentinos porque en el 48 Perón se los compra a los ingleses y le pone los nombres de nuestros próceres según la región. Hacia el sur en rojo se ve la línea Roca, en negro la línea Sarmiento, en violeta la línea que pasa por acá, línea San Martín, que es la que cruza la cordillera de los Andes. En los tonos de amarillo al norte se nota un poquito, pero está Mitre y Belgrano, y en verde el Urquiza. Roca, hacia Bahía Blanca, Roca. Esto pasaba por Casma, Partido Guamní. No, pero Torcha Angosta, no sé si están... ¿Dónde estarían? Y nosotros estaríamos por acá, más o menos. Bueno, puede que sea... ¿la Trocha Angosta? Sí. El ferrocarril... Belgrano, creo que. Era si no me equivoco, el ferrocarril... Ahí me puedo parar acá y sacarle foto y ver. ¿Cómo se llama la localidad? Casbas. Y terminaba en Carué. Tenía Casbas, tenía Henderson. Sí, acá está Carué. Puede ser el ferrocarril provincial, que originalmente nos contaban los que saben que originalmente era francés, de Trocha Angosta, y después pasa a ser ferrocarril provincial. Acá está la referencia, es este azul finito, ferrocarril provincial de Buenos Aires. Ahí le voy a sacar una foto para que encontremos la localidad de ustedes. Bueno, este mapa me encanta porque tiene todos los detalles de todas las estaciones, punto por punto. Y si ustedes ven, cada 20 o 30 kilómetros hay una estación, porque todo era vapor y necesitaban abastecimiento. Agua. Para esta fecha, 1950, teníamos más de 47.500 kilómetros de vía funcionando. 47.500, ustedes que son viajeros saben de distancia. Saben de distancia. Entonces, si cada 20 o 30 kilómetros tenías una estación, nacía un pueblo. Entonces al cierre, o sea, ahí tomas dimensión de la cantidad de pueblos que nacieron gracias al ferrocarril y cuántos murieron cuando se cierra la línea ferroviaria. Hoy ustedes mismos viajando pueden ver el abandono que tenemos. A ver, vamos a encontrar... Yo donde nací había... En casi todo. Casi todo. A ver, la memoria mía está llenísima, pero bueno, vamos a ver.
Igual después le sacamos unos teléfonos nuestros, le hacemos una... Ahí está, a ver. Vamos a ver si encontramos la localidad. Acá no solo se hacían los service periódicos de las locomotoras, sobre todo cuando vinieron las diésel eléctricas, las máquinas, los GANs y todo eso, sino que también había tornería, se fabricaban piezas acá en estos talleres. Con las privatizaciones, lamentablemente, se llevaron todo. O sea, torno, chapa, todo. Si uno pasea por este sector es pasto nada más, no quedó nada de eso. Quedaron los dos tanques porque es puro cemento, nadie se lo llevó. La mesa giratoria ya no está más, allá se preparaba la arena para las ruedas para que no patinen las locomotoras. Este sector de carga, todo lo que es el galpón, está en pie, pero muy muy deteriorado. Y hace poco, para colmo, un incendio que hizo colapsar esta parte del techo. Lamentablemente va a costar recuperar. Recordemos que son patrimonio histórico ferroviario, edificios que son muy importantes en la historia. Y ese grupito de silo que está ahí, también casualmente, que está representado acá en la maqueta, es el único que está en pie, bastante fierito también en el mantenimiento, pero es el único que está en pie de un montón de grupos de silos que habían acá en esta zona, de distintas empresas que hacían el acopio para hacer después la venta. ¿Y esto de acá está muy lejos de acá? ¿Está? Unos 700 metros por acá por la avenida. Porque está todo, la maqueta está igual en dimensiones, ahí está un poquito achicado así, de este a oeste, pero está todo a escala. 1.87, la escala más conocida del ferromodelismo, o HO, también la conocen como HC o HO. 1.87 de escala. Este es todo el sector. Y esta es la avenida Presidente Perón, donde muere la ruta nacional número 8. Antiguamente, en esta esquina, que es hoy la avenida Aviador Origones, que va por acá, y esta, la avenida Presidente Perón, eran la unión de la ruta nacional número 8 con la vieja ruta nacional número 7, que nace en Buenos Aires, se unen acá en Villa Mercedes. Las dos vienen siguiendo la vía del ferrocarril. Claro. Porque recordemos, el tren estaba antes que los autos, que todo. Antes del tren, caballo y carreta. Esa es locomotora y esa zorrita las hace un ex ferroviario, un maquinista que vive acá en el barrio Estación, que bueno, viste como dicen, ¿no? Una pasión el ferrocarril y no se olvidan y lo tienen en el corazón. Así que él hace estas maquetas y las ofrece igual que la otra maqueta que está allá, que es igual, muy parecida a esta. Esa la compró otro ferroviario, se la compró él, pero en vez de dejarla en su casa, prefirió dejarla acá para mostrar y seguir haciendo conciencia y cultura sobre el ferrocarril. La ilustración de la pared es una antigua revista ferroviaria de la década del 90 que cuenta las primeras locomotoras a vapor y a lo largo de los años distintos modelos que han venido pasando hasta las locomotoras más modernas de alta velocidad que se ven acá. Pero estamos hablando de los trenes balas de la alta velocidad de la década del 90. Claro. Esta AVE es española y allá arriba tenemos más locomotoras, pero hoy por hoy se disputan los talleres, los primeros talleres. Cuando todo esto crece el movimiento, crece la demanda tanto de pasajeros como de carga, todo lo que es carga y talleres pasa para aquel lado. Playa de maniobras del Bajo, le llaman para esto. Estamos hablando de unos 100, de 100 a 800 metros, todo este sector. Esta es la avenida de Los Álamos y es el coche motor que está al principio de la calle Angosta, un coche motor Gans. Bueno, el tren llega por primera vez por esas vías. El ferrocarril se llamaba, la empresa, Ferrocarril Andino, por donde llega por primera vez. Y esta es la empresa Buenos Aires Pacífico que nos une con Buenos Aires. Pero eran dos empresas distintas. Esta tenía la vía muerta, digamos, era Punta de Rieles. De acá te ibas para Buenos Aires. Si vos querías venir de Buenos Aires a Mendoza, bajabas acá, caminabas 2 cuadras, te tomabas el tren ahí y continuabas. Años más tarde, esta empresa pasa a manejar los dos ramales, hacen esta garita de cambio, la unen, entonces es Buenos Aires del Pacífico que se queda con la administración de aquella estación y esta pasa a ser oficina de personal. Esta es la segunda estación, el edificio está, pero hay que ponerlo en valor, está bastante deteriorado. Hay que ponerlo en valor porque se puede recuperar ese edificio de patrimonio histórico. Lamentablemente los talleres esos ya no están más, se perdió. Y en 1890
tenemos una tercera estación, o sea que en menos de 15 años 3 estaciones de tren, la del Andino, la de Buenos Aires Pacífico y esta francesa. Una empresa francesa vino con la idea de unir a Villa Mercedes hacia el norte con La Rioja. Empieza la construcción del ramal, llegan acá 60 kilómetros a La Toma y ahí se ve que no tenía más plata, quedó estancado por 20 años, el tren iba y venía entre Villa Mercedes y La Toma. La empresa inglesa Buenos Aires Pacífico compra esta compañía y la continúa como estaba proyectada al norte, pero no llegan a Villa Dolores, no llegan hasta La Rioja, llegan hasta Villa Dolores. Entonces levantaron las vías, levantaron el puente, le hacen el cambio justamente donde está doblando la maquinita esa hacia el norte. Ese ramal pasa a llamarse SM19, ahora técnicamente, ¿no? El ramal SM19. Y los ingleses aprovecharon, le vendieron este puente traído de Francia a Santa Rosa del Conlara, que necesitaban cruzar el río Conlara. Hoy se andan por ahí en Santa Rosa, desde el pueblo al balneario, están cruzando sobre este puente que estuvo acá en Villa Mercedes, traído de Francia. Entonces por acá, al principio, cruzaba el tren francés por debajo del tren inglés. Son los ingleses que compran las dos compañías, hacen el cambio hacia el norte y esto lo desarman todo. La estación estuvo en pie porque funcionó como oficina administrativa, ya que aquí había barrio ferroviario, el hospital ferroviario, todo lo administrativo estaba acá. En la década del 60, más precisamente en 1967, se traslada todo a este mismo edificio, que antes era galpón de carga, todo lo administrativo pasa acá, y en el 69 se demolió, así que de las 3 estaciones, esta se perdió, esta ya no está más. Y la gente por ahí conoce, hay un barrio, un complejo de viviendas, que las mismas vecinas dicen, ¿dónde vivís vos? En el barrio de La Rioja. ¿Y por qué se llama barrio de La Rioja? No saben, está construido sobre el predio del ferrocarril La Rioja. Nombre también, con el cual fue bautizado porque la intención era llegar a La Rioja y nunca se llegó a Villa Dolores nada más. Así que esa es la historia del ferrocarril francés, de origen francés. Queda una foto ya de color ocre acá en el museo, sabemos que en Mercedes hay un par de fotos más sobre la estación La Rioja, ahí detrás del cartel de inspección de tráfico. La foto, eso se perdió. Y de acá para allá son todas las estaciones intermedias. Esto debería ser en línea recta hacia el oeste, hacia Mendoza. Por la cuestión del edificio le hicieron doblando, ¿no? Pero esto es todo en línea recta. El puente sobre el río Quinto, esa es la estación de Liborio Luna, que está a unos 15, 20 kilómetros al oeste. Liborio Luna, Fraga, Eleodoro Lomos, Juan Revejez, Donovan, y allá tenemos la estación de San Luis Capital. Esta estación, cuando Revejez está a la altura de la cumbre, yendo de Villa Mercedes a San Luis Capital, por la autopista de la Serranía Puntana, es el punto más alto de la ruta y le costaba a los trenes esta trepada. Por lo cual se hizo un ramal paralelo que le llamaron ramal Biasley o Bisley, porque pasa por esa localidad al sur de San Luis Capital. Entonces ese se separa en Justo Ará y se vuelve a unir con este ramal en La Paz, Mendoza. Entonces todos los trenes de carga pasan por allá. Con el tema de las privatizaciones, todo esto, como por acá no se movía prácticamente la carga, queda completamente abandonado. 30 años de abandono. En cambio el ramal de Bisley se movió un poquito más. Y esta es la estación de San Luis Capital. Esta es la segunda estación, porque la primera estación la hace la misma empresa que hace nuestra estación, la del ferrocarril andino. Pero es una estación más modesta, con una leve inclinación, entonces le costaba frenar a los vagones frente a la estación, sobre todo los de carga. Entonces años más tarde, esa estación que fue fundada en 1882, esta otra estación, la segunda, la hacen en 1907. Hacen una curva para ir deteniendo los trenes y la hacen con orientación norte-sur y bien nivelada. Qué laburo. Se siente este ruido de...
Un recorrido. O sea, el otro coronel que trabajó acá lo conocí de punta a punta y se ayudó con fotos para replicarlo lo más exacto posible. Tal cual. Los otros dos vagones que me había largado aquí. Estas dos máquinas están pintadas con el esquema de las privadas que se hicieron cargo. El Ferrosur Pampeano y esa América Latina Logística, dos de las empresas privadas que la verdad se llevaron lo que pudieron y le dieron un peso, por eso no se les renovó la concesión. Bueno, y vamos, porque les quiero... El modelismo no es nada barato, ni antes ni ahora. Así que todo subsidio que puso de su bolsillo, consiguió para armar el museo este. De aquella punta a esta punta se fabricó en la Fundación Eva Perón y tardaron 1 año y 8 meses en hacerlo. Ahí va saliendo, creo que va a salir liviana, va a salir sola la locomotora. Ya que suena la bocina, vamos a hacer así. Y se escucha la sirena ahí porque son las motos de la policía que van haciendo los cortes, los pasos a nivel porque no tenemos barrera, ¿viste? No tenemos salida afuera acá. Tenemos que salir por allá por el frente, si quieren. Sí, ahora sí. Pero ya ni la vamos a ver. No. Bueno, se van a ver las rueditas por ahí abajo. Sí. Ganadera, todo lo que producía el campesino lo cargaba en carretones gigantes tirados por bueyes o varios caballos, y esas ruedas gigantes para cruzar ríos, médanos y llegar hasta las principales ciudades para vender su producción y comprar lo que le hiciera falta. Al llegar el tren, estamos hablando de 1857 que llega por primera vez el tren, y los ramales que se empiezan a construir primero hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, después al resto del país. Entonces, por su logística, como decíamos recién, necesitaban abastecimiento de agua y se hacía estación de trenes, abastecimiento de agua y un galpón al frente. Y acá se repite, estación de trenes, abastecimiento de agua y galpón al frente. Entonces el viaje del campesino ya no fue hasta las principales ciudades, fue hasta la estación más cercana. Y se quedaba 2 o 3 días acá para esperar la llegada del tren. Entonces se hacía algún hospedaje, alguna para guitarrear y tomarse unos vinos, alguna cantinita, los almacenes de ramos generales, y la vida comercial empezaba acá. Y después se iba expandiendo el pueblo. Y así iba creciendo el pueblo. Llegaban las maestras rurales a alfabetizar dentro de los vagones, daban clases dentro de los vagones, hasta el tren, como está acá casualmente, está el tren sanitario que venía a brindar salud. Y hasta los cultos religiosos daban sus primeras misas hasta que se hicieron la escuela, se hizo el hospital, el centro asistencial, las iglesias, y así nacieron todos los pueblos. Por eso, si tomamos dimensión, la importancia del ferrocarril para la integración, muy importante. En el mundo fue. En el mundo. Y otro detalle que siempre nos gusta hacer como un ejercicio para pensar, los países económicamente más desarrollados del mundo nunca abandonaron los trenes. No. Los países en desarrollo sufrieron lo mismo que le pasó a la Argentina. Una mentira de decir que era deficitario, que todavía se escucha, que el tren es deficitario, para destruir la herramienta principal de desarrollo económico de un país, el ferrocarril. Porque es el más económico, el más ecológico, más seguro, mil ventajas. Los primeros talleres. Cuando todo esto crece el movimiento, crece la demanda tanto de pasajeros como de carga, todo lo que es carga y talleres pasa para aquel lado. Playa de maniobras del Bajo, le llaman para esto. Estamos hablando de unos 100, de 100 a 800 metros, todo este sector. Esta es la avenida de Los Álamos y es el coche motor que está al principio de la calle Angosta. Un coche motor Gans. Bueno, el tren llega por primera vez por esas vías. El ferrocarril se llamaba, la empresa Ferrocarril Andino, por donde llega por primera vez. Y esta es la empresa Buenos Aires Pacífico que nos une con Buenos Aires. Pero eran dos empresas distintas. Esta tenía la vía muerta, digamos, era Punta de Rieles. De acá te ibas para Buenos Aires.
Si vos querías venir de Buenos Aires a Mendoza, bajabas acá, caminabas 2 cuadras, te tomabas el tren ahí y continuabas. Años más tarde, esta empresa pasa a manejar los 2 ramales, hacen esta garita de cambio, la unen, entonces es Buenos Aires al Pacífico que se queda con la administración de aquella estación y esta pasa a ser oficina de personal. Esta es la segunda estación. El edificio está, pero hay que ponerlo en valor, está bastante deteriorado. Hay que ponerlo en valor porque se puede recuperar ese edificio de patrimonio histórico. Lamentablemente los talleres esos ya no están más, se perdió. Y en 1890 tenemos una tercera estación, o sea que en menos de 15 años 3 estaciones de tren. La del Andino, la de Buenos Aires Pacífico y esta francesa. Una empresa francesa vino con la idea de unir a Villa Mercedes hacia el norte con La Rioja. Empieza la construcción del ramal, llegan acá 60 kilómetros a La Toma y ahí se ve que no tenía más plata, quedó estancado por 20 años, el tren iba y venía entre Villa Mercedes y La Toma. La empresa inglesa Buenos Aires Pacífico compra esta compañía y la continúa como estaba proyectada al norte, pero no llegan a Villa Dolores, no llegan hasta La Rioja, llegan hasta Villa Dolores. Entonces levantaron las vías, levantaron el puente, le hacen el cambio justamente donde está doblando la maquinita esa hacia el norte. Ese ramal pasa a llamarse SM19, ahora técnicamente, ¿no? El ramal SM19. Y los ingleses aprovecharon, le vendieron este puente traído de Francia a Santa Rosa del Conlara, que necesitaban cruzar el río Conlara. Hoy se andan por ahí en Santa Rosa, desde el pueblo al balneario, están cruzando sobre este puente que estuvo acá en Villa Mercedes, traído de Francia. Entonces por acá, al principio, cruzaba el tren francés, por debajo el tren inglés. Son los ingleses que compran las 2 compañías, hacen el cambio hacia el norte y esto lo desarman todo. La estación estuvo en pie porque funcionó como oficina administrativa, ya que aquí había barrio ferroviario, el hospital ferroviario, todo lo administrativo estaba acá. En la década del 60, más precisamente en 1967, se traslada todo a este mismo edificio, que antes era galpón de carga, todo lo administrativo pasa acá. Y en el 69 se demolió, así que de las 3 estaciones, esta se perdió, esta ya no está más. Y esta la gente por ahí conoce, hay un barrio, un complejo de viviendas, que las mismas vecinas dicen, ¿dónde vivís vos? En el barrio La Rioja. ¿Y por qué se llama barrio La Rioja? No saben, está construido sobre el predio del ferrocarril La Rioja. Nombre también con el cual fue bautizado porque la intención era llegar a La Rioja y nunca se llegó a Villa Dolores nada más. Así que esa es la historia del ferrocarril francés, de origen francés. Queda una foto ya de color ocre acá en el museo, sabemos que en Mercedes hay un par de fotos más sobre la estación La Rioja, ahí detrás del cartel de inspección de tráfico. La foto, eso se perdió. Y de acá para allá son todas las estaciones intermedias. Esto debería ser en línea recta hacia el oeste, hacia Mendoza. Por la cuestión del edificio le hicieron doblando, ¿no? Pero esto todo en línea recta. El puente sobre el río Quinto, esa es la estación de Liborio Luna, que está a unos 15, 20 kilómetros al oeste. Liborio Luna, Fraga, Eleodoro Lomos, Juan Rodríguez Nuevo, y allá tenemos la estación de San Luis Capital. Esta estación, cuando Rodríguez está a la altura de la cumbre, yendo de Villa Mercedes a San Luis Capital, por la autopista de la Serranía Puntana, es el punto más alto de la ruta y le costaba a los trenes esta trepada, por lo cual se hizo un ramal paralelo que le llamaron ramal Bisley o Bisley, porque pasa por esa localidad al sur de San Luis Capital. Entonces se separa en Justo Hará y se vuelve a unir con este ramal en La Paz, Mendoza. Entonces todos los trenes de carga pasan por allá. Con el tema de las privatizaciones, todo esto, como por acá no se movía prácticamente la carga, queda completamente abandonado. 30 años de abandono. En cambio el ramal de Bisley se movió un poquito más. Y esta es la estación de San Luis Capital. Esta es la segunda estación, porque la primera estación la hace la misma empresa que hace nuestra estación, la de Ferrocarril Andino. Pero era una estación más modesta, con una leve inclinación, entonces le costaba frenar a los vagones frente a la estación, sobre todo los de carga. Entonces años más tarde, esa estación que fue fundada en 1882, esta otra estación, la segunda, la hacen en 1907. Hacen una curva para ir deteniendo los trenes y la hacen con orientación norte-sur y bien
bien nivelada. Esta es una ilustración de la fundación de nuestra ciudad, que como les dije, no es ferroviaria, es militar. Mediado de 1800, dan la orden de ampliar la frontera sur. Acá al norte, 40 kilómetros, está San José del Morro. Y entonces esa orden de ampliar la frontera sur significaba quitarle la tierra a los pueblos que habitaban la región, principalmente ranqueles. Entonces avanzaron hasta el río Quinto para correr al pueblo originario hacia el sur del río Quinto. Y se funda nuestra ciudad con el nombre de Fuerte Constitucional. O sea que la primera población era militar y después terratenientes de la época que se repartían las tierras, ¿no? Sí, sí, sí. De ese hecho fundacional de nuestra ciudad, 1 de diciembre de 1856, pasaron nada más que 19 años. 22 de octubre de 1875 llega por primera vez el tren. Esta es una foto de un periódico de la época. La tenemos ampliada ya para verla en detalle. Después hay miles de cosas para ir viendo en detalle. Ese es relativo, esa foto. No sé de qué año precisamente, pero ahí se estaba construyendo la autopista sobre predio ferroviario. Y en la época de los militares, cuando hicieron la autopista, 73, 74. Yo creo que un poquito más acá, creo, no sé. Bueno, pero la hicieron ellos. Sí, sí puede ser. Bueno, esta foto es ampliada en la estación, que está en la otra cuadra. Acá en la estación en la otra cuadra. Y este es el galpón de carga que se hacía cerquita de la estación, para ese intercambio comercial. Nosotros estamos acá dentro ahora. Estas son las columnas del medio, ese antiguo techo adosado. Y estas son las paredes, estas dos de acá de los costados son las paredes anchas de ese galpón. Después se le agregan oficinas, cuando esto pasa a ser de galpón de carga a una oficina administrativa, pero esto estamos hablando de finales de la década del 60. En 1967 se pasa todo lo administrativo acá y todo el sector de carga se va unos metros para aquel lado. Otro dato importante, el tren no llega a Villa Mercedes, a nuestra ciudad, desde Buenos Aires. Los primeros ramales sí se hacen de Buenos Aires hacia el interior de la provincia. Pero recordemos que mediados de 1800 estaban las peleas entre unitarios y federales. Entonces el puerto federal era el de Rosario. Y uno de los trenes con características federales que unen a las provincias es el tren central argentino, que une el puerto de Rosario con Córdoba. Ferrocarril Central Argentino. Otra empresa inglesa, Ferrocarril Andino, hace de Villa María a Río Cuarto y de Río Cuarto a Villa Mercedes. Después de ahí continúan a San Luis, Mendoza y San Juan. Y a través de esto se unen todas estas provincias. De la llegada del tren en 1875 pasaron 11 años, 1886 recién la empresa Buenos Aires del Pacífico nos une a Villa Mercedes con Mercedes, provincia de Buenos Aires, y ahí tenemos recién conexión con el puerto de Buenos Aires. Para esa fecha, 1886, Villa Mercedes tenía salida al puerto de Rosario, al puerto de Buenos Aires, a Córdoba, a Mendoza, a San Juan, y se estaba construyendo el Trasandino, que se inaugura en 1910. Esta es una propaganda inglesa del Trasandino que ya nos da salida al puerto de Valparaíso. Entonces Villa Mercedes comercialmente empieza a crecer exponencialmente, porque no tenemos una tierra fértil, ni mucha minería, ni muchas riquezas propias, pero gracias al tren, claro, sí, se expandió. Se expandió. Fue una de las 25 ciudades más pobladas de la Argentina para principios de 1900. 25 de mayo de 1910, de Railway Gazette, una revista ferroviaria, el Ferrocarril Trasandino Argentino, sociedad anónima, empresa inglesa, el rumbo más corto, rápido y barato entre Europa y la costa occidental de América del Sur, pasando por los paisajes magníficos de la cordillera. Buen servicio transcontinental, coche como ya lo vendían. Sí, estaba re bien vendido. Y te imaginas lo que es cruzar la cordillera en ese tren a vapor, la cordillera de los Andes. ¿Vos conocés allá? ¿Viste todavía lo que ha quedado de los puentes, los túneles que hay? Y el último tren que cruzó la cordillera de los Andes está entre 1982 y 1983, los últimos que cruzaron. No hace tanto, sí. No pasó tanto tiempo. De ahí el abandono, lo que vemos ahora, lo que queda cuando cruzamos para Chile, por el Cristo Redentor y para aquel lado. No, una de las ingenierías ferroviarias de más altura en el mundo es esta. Y por eso sufrió bastante deterioro a lo largo del tiempo. Sí. Bueno, yendo a la maqueta, nosotros estamos acá adentro.
el antiguo galpón con techo a 2 aguas, que después se hace una losa y se pasa a ser oficinas de movimiento y logística. Acá enfrente, que ustedes vieron una plaza, antes estaban estas vías donde se ingresaban los vagones de pasajeros para hacer la higiene. De este tanque se sacaba el agua, se limpiaban. Esta primer vía muerta, acá un tope para hacer carga y descarga al galpón, al antiguo galpón. Esta es la vía primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Allá en la sexta tenemos la báscula, donde se pasaban los vagones. Acá está la primera estación, Ferrocarril Andino, que como le dije está en la otra cuadra, abandonada desde el 93. Hubo intentos de darle alguna funcionalidad a la estación, un par de años funcionaron algunas oficinas municipales, pero lamentablemente no se pudo recuperar, no se pudo conservar en buen estado. Ahora hay un compromiso acá en este depósito, en este contenedor. Entonces vos llamabas y también por un pulso eléctrico vos recién ahí podías abrir esta, que por más que quisieran no lo abrís sin la orden de la siguiente estación, sí o sí tenías que coordinar. Entonces en ese momento se hablaba, se abría y vos sacabas de la bandejita el boleto de bien libre. O sea, con el boleto, por supuesto, todo iba a los libros, boleto número tanto, tren número tanto, hora número tanto, todo registraba el libro, lo ponías acá en el sobrecito y lo colgabas en el poste canjeador. ¿Ves que está ahí? Que estaba plantado en los extremos del andén. Pero eso se plantaba más con aquel sistema porque era pesado y duro. Esto con una cañita y más tarde un aro plástico. Claro. Directamente ahí le hacían señas al maquinista dónde estaba y el maquinista sacaba el brazo y lo llevaba con el brazo. Entonces ya estaba autorizado con este boleto de vía libre. Esa es la forma circular. Si no había esta autorización, debía detener la marcha y esperar. Es más, previo a si no había autorización, ya las señales le bajaban, le decían que tenía que parar. Sí, no llegaba con velocidad si no estaba esto. Si estaba, ya todas las señales estaban en verde, y ya estaba de parar recibir. Pero sí o sí se tenía que llevar esto. Esto evitó miles de accidentes. Eso quiere decir, menos accidentes, menos muertes. Esta es una foto de la década del 70 más o menos por los modelos de los autos, de los camiones, y acá se ve la estación, la primera estación de Ferrocarril Andino, la pasarela que se hace para la década del 60, todo el predio ferroviario vacío acá, que es donde se hizo todo el festival de la calle Angosta, todo esto está el anfiteatro, ahora todo. Ahí tenemos los vagones de pasajeros que se hacía la higiene acá enfrente donde está el museo, ahí está el museo ahora. El galpón donde ahora hay la Plaza de la Salud, que estaban las vías, eran los talleres externos, y el Molino Fénix, de Emilio Werner, produciendo harina. Todo funcionaba. Con estación, el par de cables que eran positivo y negativo, en este conmutador entraban 6 líneas por este lado y 6 líneas por el otro. Entonces vos tenías un operador, ya este es uno de los oficios, uno de los tantos oficios ferroviarios, que este también era uno para las mujeres, porque casi todo era muy machista, digamos, pero el operador telefónico había mujer. Entonces cuando giraban la palanquita para generar electricidad y esa electricidad hacía sonar la campana, el operador ¿cómo sabía cuál de las 12 líneas era la que estaba llamando? Porque esa electricidad hacía vibrar el palito ese, entonces se caía la tapita del que te estaba llamando. Me llama el 1. Hola, estación 1, ¿con quién quiere hablar? Con la estación 4. Sí, mantenga por favor. Estaba ahí llamando. Hola, estación 4, tiene llamado de la estación 1, hablen. Entonces al estar conectados hablaban entre ellos. El operador escuchaba todo, pero lo que debía escuchar, no todo, era cuando dijeron chau, desconectaban. En ese momento que se despedía, dejaban todo listo para el siguiente llamado. Este oficio, que principalmente era ferroviario, después vinieron empresas inglesas principalmente que aprovecharon las conexiones y agregaron más para hacer empresas de comunicación en las distintas ciudades más importantes. Y así llega la comunicación telefónica a cada uno del pueblo. Historia argentina que es igual a la historia de todo el mundo. Igual. Así empezaron todos. Que revolucionaron el mundo. Y muchos dicen que la comunicación del telégrafo o del teléfono nace por la necesidad de conectar. O sea, cuando hay una necesidad hay una creatividad haciendo las cosas. Y así que muchas de las cosas, muchos de los inventos salen gracias al ferrocarril. Bueno, más que interesante el disco. El discado,
porque ya técnicamente te independizaba de un operador, lo hacía ya automáticamente. Entre la llamada, claro. Esto ya lo conocimos nosotros cuando éramos chiquitos, digamos, en la casa de los vecinos con plata. Sí. Esperábamos el llamado. Y después más cuando ya se popularizó, incluso el logo de Entel, empresa nacional. Esos son los primeros móviles de la época. Móviles porque eran valijitas. Claro. Tenían la valijita que generalmente usaban los muchachos de vía y obra, los que reparaban las vías. Entonces iban con esta valijita, paraban donde tenían que arreglar, se subían al cableado, enganchaban los cables. Mirá, yo conecté estas dos valijitas para mostrarles cómo girando acá le suena la campanita allá. ¿Ves? Después estas valijitas más caseras, o inventos más caseros, para tener comunicación en el medio del campo, en el medio de la nada. Hasta los militares también usaban estos teléfonos y utilizaban el tendido ferroviario para comunicar. Claro, eso lo vemos en la guerra, en las películas de guerra. Si bien otra con mochila y una tecnología más moderna, anterior a eso utilizaban eso lo he visto en películas. Sí, el cableado ferroviario. Claro. ¿Y cómo hacían? Mira, acá tenemos los estribos, porque como les dije, plantaban los rieles, los plantaban para hacer las columnas, y con estos patines o estribos los ponían, lo ataban acá en la punta. Trepadores. Y los trepadores. ¿Ves? Para un lado. Entonces acá, tac. Así subimos la columna nosotros, tenemos algo parecido, más grande, pero las columnas de alta tensión las subí con trepador. En lugares donde no puedes llegar con grúa, con escalera. En los postes van con púas, claro. Esto es con el cinturón, por supuesto, abrazado. Y ahí tenés el otro sistema más antiguo. Más antiguo. Ese es el telégrafo. El telégrafo. Claro. Acá me gusta a mí ver los ojitos de los chicos de las escuelas cuando nos visitan. Yo les explico facilísimo. Esto cuando estaba conectado, cuando vos apretabas acá, te sonaba un ruidito a la otra estación. Pip. Entonces si lo hacías cortito, pip, era un punto. Si lo sostenías más largo, pip, una raya. Entonces un hombre de apellido Morse inventó un código con puntos y con rayas, el alfabeto Morse. Y les digo que busquen con qué letra empieza su nombre y ellos me lo dicen. Entonces yo digo, bueno, uno de los oficios mejores pagos es el del telegrafista, por la habilidad que tenía que tener para escribir y para escuchar. Y además insalubre, porque era todo el día pi, así te quedaba la cabeza, te jubilabas antes. Pero bien pago. Después surge el teletipo, que le daba la ventaja de que este aparatito que le incorporaban al telégrafo te escribía los puntos y las rayas. Entonces te daba la ventajita de ir a tomarte un café, a respirar aire, descansar la cabeza de tanto pi. El fax, era un fax. El fax ya lo podías leer acá, volver y no se te escapaba la info. En cambio acá tenía que estar atento. Tenías que preguntar de nuevo si algo se te había escapado. Acá tenemos la mesa del telegrafista, un conmutador. La mesa del telegrafista para hablar para un lado o para el otro, con sus parlantes para escuchar bien, un conmutador telefónico, ¿sí? Y un sistema de bloqueo de vía por agujas, como ese que es palo staff, como aquel es por boleto, este es por aguja, vía libre, vía ocupada. Ahí estaban los relojitos parados en los teléfonos. Exactamente, un sistema de bloqueo. Bueno, y hay varios telégrafos, todo incompletos, hay distintos aparatos. Esta, por ejemplo, es una fusiblera, para evitar los golpes eléctricos, que saltara esto. O este es el aparato para el llamador, digamos, para hacer las llamadas telefónicas. Vos generabas la electricidad acá, que hacía sonar la campana, y la electricidad que entraba por acá, con esta hacía sonar las campanas de bronce que estaban acá. Entonces este aparatito iba al lado del teléfono, simplemente para hacer la llamada. Pero la calidad de los materiales, hasta te lo daban con el circuito por si tenías que reparar algo. No como ahora que te dan las cosas para que se rompan en 2 años. Al técnico. Esto era eterno. Esto era eterno. Está bastante bien conservado todo el aparatito.